Mi charla la voy a dividir, les decía yo, en tres partes. Vamos a ver unos acetatos. Ahora ustedes son muy modernos. iPod, MP3, BlackBerry, PowerPoint, un español. Yo uso un proyector antiguito que se llama retroproyector. ¿Por qué? Porque tengo como 1000 de otro tiempo acetatos, proyecciones. Y no me gusta ir de acuerdo a la tecnología, ¿verdad? Yo nací, igual que otros compañeros que están aquí, cuando no había estaciones de radio, vimos nacer la televisión, vimos nacer las computadoras y seguimos pataleando. El país cambia. Ahora ya no se dice chispas, caray, carajo. Ahora es wow. Nada más no lo escriban como ladrido de perro, G-U-A. Wow, que es una expresión gringa, es W-O-W. Todo cambia. Pero yo me resisto y uso esto. Vamos a ver unos acetatos rápidamente. Después vamos a hacer alguna cosa práctica, divertida, y luego preguntas y respuestas sobre lo que ustedes quieren. Estamos aquí en la tribuna de sol, alumnos de secundaria, y en la tribuna de sombra, de profesional, investigadores, maestros. Eso me encanta, aunque plantea un reto. No puedo ser muy serio, muy profundo, porque entonces de este lado se me aburren, ni viceversa. Vamos a campechanear. El maestro Martín del Campo lo conocí hace 30, 40 años, cuando ser egresado de la UNAM, como mi querida amiga la maestra Carmen Kirchner, con Liliana, con Carlos, o ser del Poli como yo, no había diferencia. En los 60s hubo una gran unión, como espero que se dé gracias a gracias a las tonterías de Calderón, que lo que está haciendo es unir a todo el pueblo en su contra. Ya saben ustedes que si Fox y Calderón, los del PAN, inventaran coches, nada más tendrían reversa. A veces siento que vamos para atrás. La ciencia no tiene mucho lugar. El maestro universitario y jóvenes nos unimos para hacer este libro que pesa un chorro. Se le llamaba El Ladrillo y era parte de un ejercicio de unión entre biólogos que se llamó Consejo Nacional para Enseñanza de la Biología. Y aquí, en las primeras páginas, que son como 20, y parecen directorios telefónicos, páginas amarillas, aquí está Arturo Gómez Pompa, para mí Arturo Gómez Poma, Gonzalo Hafter, Consuelo Sabín, Riva y Navesparza, Villalobos Pietini, Yankelevich, Carlos Juárez, Rafael Martín del Campo, fue un gran ejercicio, pues que se acabó. No veo otro similar a la vista, de unión entre todos los biólogos. Carlos Juárez, mi amigo, compañero, a quien admiro mucho, por las razones que voy a explicar después, tiene el atrevimiento de invitarme. ¿Por qué atrevimiento? Lo van a ver a lo largo de mi conferencia. Vamos a empezar entonces con unos acetatos, como es este. Ahí vamos a ver. Con este prueba otra vez la compañía de Lucy Fuerza. Esta es una línea que explica lo que es la vida, lo vivo, de lo que no está vivo. Las moléculas, los átomos, partículas subatómicas no están vivas. Células, tejidos, órganos, sistemas, organismos como nosotros estamos vivos. Pero todavía hay más, hay
apaguen las luces. Estas luces de acá arriba se podrán apagar, Carlos. Bueno, dígale esta lucha. El problema que tenemos es que los virus, bueno, las bacterias son células de vida libre. Y los virus, asombren si ustedes, están en la frontera de lo vivo y lo no vivo. Y eso es parte de los problemas. Voy a empezar a acelerar. Aunque ustedes no lo crean, como es el programa de la televisión, a ver si puede apagar la arriba. Este es el virus del polio, en su modalidad de cristal, como cuando Balaam critica a su mamá porque la sopa de video no tiene sal, pasan a saber. Así se pueden tener los virus, en forma de cristales. Son el parásito perfecto. Aquí hay 200 millones de moléculas de virus. Entra a una célula y se posiciona de todo el sistema productivo de esa célula. ¿Qué producen los virus? Preguntas al final. ¿Conocen el nombre de algún asesino? Yo les puedo dar varios, Estos son mis asesinos perfectos. Haemophilus influenzae es una bacteria. Mató en el año del 97 3.7 millones de niños. Hay bacterias, digamos, buenas, las que hacen los quesos, el vino, la cerveza, y hay bacterias que matan. Haemophilus influenzae. Tuberculosis, el bicho mató 2.9 millones. Vayan ustedes pensando, entonces 200 o 300 de la influenza H1N1, pues como diría Miguel de Cervantes Saavedra, son pinos, ¿verdad? Las bacterias van el virus de la hepatitis, el virus del sarampión, el virus de cólera, etc. De ahí que yo, que soy bacteriólogo, yo no estudié plantas ni animales, me la pasé pegado al microscopio, me interesa. Entre otras cosas, voy a hacer una pregunta altamente impropia. No voy a decir que levanten la mano los que tenemos más de 40 años, sino la inversa. Por favor, levanten la mano los que tienen menos de 40 años. Sin miedo, no pueden hablar. Bueno, son mayoría. Les tengo una mala noticia. No están vacunados contra la viruela. Es un virus. Los mayores de 40 años, en este país, que hacía sus propias vacunas, nos vacunaron. No nos da viruela. Los que han levantado la mano, si en lugar de la influenza HLL, topillo, ¿qué hace la viruela? Esto, miren qué bonito, se les llena toda la piel de granos, de músculas, así como está por fuera, está por dentro. Las mucosas duelen, los nervios se ven afectados, no se puede comer, no se puede beber, no se mueve el enfermo. No come, no bebe, no se mueve, pasa de inmediato al planeta Júpiter. Mortalidad 70%. El virus de la viruela se utiliza para hacer la vacuna correspondiente. Los mexicanos deberíamos de tener grabado con letras de fuego el daño del virus de la viruela. ¿Han oído hablar del de la maligna?
a 22 millones de nuestros antepasados indígenas. Ay, chido, yo quiero Superman. No, traían la viruela. Entonces, los mexicas, no necesitan el mundo, la cabeza. ¿Cómo sabemos que era viruela? Por grabados, por textos, por relaciones. No ganaron los españoles por traer los virus de la viruela. Jalada de Manuel Servín, no. Estadísticas. Lo que van a aprender. Matemáticas elementales, Elisa. No. 5 por 8. Millones de personas. Años. Gráfica elemental. ¿Cuántos millones había en Mesoamérica? O sea, de Querétaro a Panamá. ¿Cuántos millones había en 1520? Jóvenes del lado derecho del salón. ¿Cuántas matemáticas? Ahí están reunidos los matemáticos en el otro salón. ¿Cuántos había? Dice 22 millones. No dice 5, 8, 10, 40. 22 millones cuando llegan los españoles. ¿Y cuántos había 30 años después? 3. ¿Qué le hicieron a la diferencia? ¿Cuántos son? 22 menos 3. Date, ayúdame por favor. 19 murieron, 19 millones en 30 años. Los judíos hablan del genocidio judío. ¿Quién habla de los 19 millones de nuestros antepasados que murieron por viruela? Nadie. ¿Cuántos había en los 1500, 100 años después? Uno. Ya no les digo cuándo se recuperó ese nivel de población indígena. Nunca. Vamos como por aquí a ver. Más sobre viruela. Vacuna. Ese huevito lo conocí chiquito. No se había utilizado hasta su nombre. Este es un señor con viruela para que vean lo que sucede por fuera. Por dentro no se ve. Esto es una cartilla de vacunación. Vacuna y enfermedad de prevenir. La BCG para prevenir la tuberculosis. La CEI contra la polio. No se ve bien aquí. Dice DPT. Triple. Difteria, tétanos, pertussis. Antisarampión. Pregunta. ¿Quién sabe dónde está su cartilla de vacunación? Levante la mano y que sabe dónde está el compañero que está filmando, la compañera, por allá. No van a encontrar ya la vacuna en contra de la viruela, que para mí es el terror del terrorismo. La vacunación con viruela le daba a uno, no había trámite burocrático, cartilla, certificado de sexto, de primaria, pasaporte, nada, sino presentaba uno un papelito amarillo que era el certificado, aquí con una recito le picaban a uno, el certificado de que está uno vacunado para prevenir la viruela. Si ustedes van a casa y le dicen a sus papás, ¿dónde está un certificado de viruela? Me lo compra el profesor Servín, se los compro. Yo no he conseguido uno. Este lo bajé de internet. Fíjense qué descuidados somos. No sabemos si fuimos vacunados o no en contra de la viruela. En cambio, allá andan jeringando
molestingando, digo yo, con que la vacuna de la influenza, que no sé qué. Ahorita vamos a hablar un poco más de vacunas. Ya tengo años, miren qué bonito salí, señalando en los periódicos, en la radio, en televisión, que México no tiene vacuna contra la viruela y que todos los que aquí no están vacunados, porque se dejó de vacunar hace 40 años, corren un serio peligro. El que sobrevive a la enfermedad, el 20% que no se murió, queda marcado de por vida, Elisa, queda cacarizo con agujeros aquí en la piel. En los cines antiguos se quedaba cuando se iba a la luz, porque el proyeccionista del cine era cacarizo, marcado de por vida, donde hay un grano, ahí quedaba el crátercito. Entonces, no hay vacunas. Este país, lleno ya de pura gente de dosis, no le reclama al gobierno: oye, ¿por qué andas molestingando con la influenza? Yo quiero vacuna contra la viruela, para prevenir la viruela, porque sí me afecta. ¿Cómo se hace una vacuna? Bueno, ya les dije, la triple es difteria, tétanos, pertussis. Son 3 microbios. Este es el tétanos, Clostridium tetani. Es el nombre del bicho. Así como nosotros somos Homo sapiens, los microbios también tienen su nombre. Entonces, yo cultivo medios de cultivo, no en frasquitos, no, en tanques de 2000 litros, el Clostridium tetani. Y hay un punto aquí, toxina, hay un punto donde hacer vacunas es igual que hacer armas biológicas. Lo mismo. Aquí obtengo toxina, pero le agrego una sustancia que se llama formaldehído o formol, el mismo que se usa para conservar bichos, y la proteína, la toxina cambia, se destoxifica y puedo usar esta sustancia que ya se llama toxoide para vacunar. Si me equivoco y no le pongo el formaldehído, lo que voy a hacer es un arma biológica. Es un trabajo de extremo cuidado que lleva tiempo. Ojo, porque, repito, ahí andan molestingando al gobierno que la vacuna y que el H1, todo eso me vuelve a mí a un gran negocio. Esta epidemia, episodia, no sabemos qué, como que fue así medio manipulada para estimular la compraventa de vacunas, cuya calidad yo le pongo unas interrogantes tamaño caguama de fin de semana. No piensen que las vacunas se hacen en frasquitos, en matraces de Meyer, no. Se hacen en grandes tanques, la gente se tiene que proteger, porque si hay una prismita ahí, con una gotita con microbios, los tipos se enferman. O sea, producir vacunas es ahora una empresa biotecnológica, la fusión de biólogos, microbiólogos, ingenieros. Esto es lo que lleva a hacer una vacuna o cualquier sustancia, no menos de 10 años en Gringolandia. El primer año se hace esto y esto se prueba en animales, el segundo año se busca 20 a 80 alumnos de tercero de secundaria, de voluntarios. Aquí ya son 300 alumnos de la carrera de biología, generalmente son presos, generalmente condenados a muerte o a cadena perpetua. Te dejas probar esta cosa, ahora, te condonamos el
generalmente lleva 10 años producir una vacuna segura. Entonces, allá ustedes, si se dejan vacunar, con sus seres queridos, con la H1N1. Marzo del 98, yo que me dedico a asustar gente con estas cosas, leo mucho el periódico. Y en estos años, 98, era el final de Salinas, era el final de Clinton, en el mejor periódico del mundo. ¿Cuál es, Macedo? Correcto, Macedo, el New York Times. En internet, ahora no tiene chiste, el estudiante, el mejor está en internet. Ya no es que a la biblioteca, fórmate en la cola, presenta tu credencial para que te preste el. Todo está en internet. Se imprime y hay maestros que ni siquiera revisan lo que les entrega, ¿verdad? Se vuelan páginas porno, en fin. Empezaron a aparecer noticias de que Estados Unidos urgía la creación de cierto número de dosis, 300, 500 millones de dosis de vacuna contra la viruela. Ya los tienes. Tarea para ustedes. Pregunten cuántas dosis de vacuna contra la viruela tiene este país para proteger a los menores de 40 años que suman. ¿Dónde anda Daniela? Ya se me perdió. Daniela, tú que sabes de televisión, no tiene que ver nada, pero ¿cuántos millones de menores de 40 años hay en este país? Para que sepan la bronca para quienes es. Anaí, de Aquinone, 70 millones de menores de edad. ¿Qué quiere decir? Que si en lugar de un sabotaje con la influenza que se echa a unos cientos, aparece un sabotaje con viruela, este país de inmediato pasa a ser un país de viejitos, de cárcanos como el diablo. Los jóvenes quedan peor. ¿Quieren leer lo que escribí sobre esto? Hace unos 8 años. Yo dije, va a pasar esto, el metro no va a funcionar, la gente va a tener que usar cubrebocas, no va a haber espectáculos, no va a haber micros. Nada más que yo pensé que era la viruela y sucedió con la H1N1. Mi página es www.ciencia y sociedad.com. Ahí subo y escribo y con detalle y la hago y mi sitio web lo hago con la ayuda de mi asesor que se llama Víctor y que está aquí y para que pida un aplauso. La influenza H1N1 hizo milagros. Ya no fuimos de peregrinación a la Villa de Guadalupe. Nuestra fe se depositó en un trapo azul que se llama cubrebocas. ¿Sirve o no sirve, Darío? No. Pues quién sabe. No. ¿En serio sería pensar que qué quiero o qué? Miren, estos son problemas de microbiología de hace 60 años. Fui a mis libros antiguos para ver qué pasaba. Aquí está estornudo, violent sneeze en un sujeto normal. 2. El que tiene catarro, ya son gotas más pesadas por el moco. 3. Un estornudo que se aguanta. El peligro si se aguanta es que sale el adorado por atrás. 4. Cubrebocas, no de plastiquito, de tela. Anaí, ¿sirve o no sirve?
digamos, sirve un 90%. Deja escapar microgotas o impide la entrada de microgotas. Sí sirve, pero no es perfecto, ¿verdad? Entonces está con la novia aquí, con cubrebocas 2 siglos, de todas maneras. 5, ¿qué es? Tosida. 6, pronunciación de la letra F. Ayuda, pero no es perfecto. No tiene que ver con la charla, pero sí tiene que ver. Nunca han visto una lámina como esta y seguro nunca la volverán a ver. Es el aire en esta ciudad misma, pero no imecas, ozono, no. Microbios, medidos todos los días de diciembre del 89 a marzo del 90. Todas las semanas, diario se muestreó el aire. Cuando dirigía yo un instituto de salubridad, me corrieron por andar haciendo estas cosas. ¿Cuál es el mes que tiene más microbios? Julio. Altas matemáticas. Ya no te voy a preguntar el examen. Bacterias totales por metro cúbico del aire. Aquí. 3000 bacterias cada metro cúbico de aire. Un individuo de 16 a 34 años, sexo masculino, respira en promedio 7,56 metros cúbicos por hora. Si hay. Entonces, millones de microbios. La mala es que estas buenas horas es cuando se identificó microbios de la caca en el aire. ¿Verdad? Alguien dijo, por eso a mí no me preocupa la huelga de la compañía de luz fuerza, que si la caca brillara, esta ciudad estaría iluminada de día y de noche. Fíjense qué interesante. En diciembre, los meses más limpios son agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Por qué? Cuando son las últimas lluvias, ya lavaron toda la mermelada que está en la atmósfera, ya se fue al caño, y luego de pronto hay un pico en diciembre. ¿A qué se debe? Maestro Víctor, le damos el pase al que le tiene, o acá les damos el grano. ¿A qué se debe este pico en la cantidad de microbios y de la caca en sí? Al Dios. No sé, no es buena lista. 12 de diciembre. Peregrinación a la viña. El que tenga un estómago fuerte, vaya a ver lo que sucede entre el 11 y el 13 de diciembre de cada año en la Villa de Juan. Cuando llegan 6, 7, 8 millones de peregrinos, consumen su atolito y el pavo, su tamalito y la cáscara, y les da ganas de pitar y volverse y donde están. Entonces, toneladas de mermelada macróbica, más azufre de la pólvora, los protones, Día de Muertos, fíjense esta época. Entonces, respiramos un aire terrible. Como bacteriólogo, siempre me preocupó mejorar la salud, eliminar los microbios que producen la enfermedad. Y cuando me fui becado a Gringolandia, gracias a los impuestos que pagaban sus papás o sus abuelitos, me enteré un domingo a comprar el periódico. Yo estaba en la ciudad de Baltimore, al norte de Washington. Abro el periódico y el domingo 15 de julio de 1962, después de Cristo, Dante, no me voy a decir, veo que el ejército gringo trabaja al revés, que está creando supermicrobios.
para la guerra. Y me empieza a interesar este problema. ¿Por qué microbios para la guerra? Porque es baratísimo. Hacer una bomba atómica para fumigar prójimos afecta 100 millas cuadradas. Pero dispersar 200 kilos de un microbio desde un bombardeo afecta 34.000 millas cuadradas. Ese, desde luego, es instantáneo. Destruye todo. Acá no destruye nada. La Facultad de Ciencia seguiría igual, pero los menores de 40 años. El costo por ahí del capital es muy bajo. Ustedes me prestan ya cuando se venga adelante el garaje de su casa, la cochera, y ahí hacemos unos kilitos de microbios para lo que vamos a ver más adelante. En cambio, hacer una bomba atómica en altísimo costo. Aplicación encubierta, sabotaje. Es una gran posibilidad. Muy poco. Para echar la bomba atómica se necesita un avión, se detecta en el radar. En cambio, alguien que ve en la comitiva de Obama y quiere echar el virus, y ya sabe, pues el primero que se muere es el director de la Universidad de Antropología, se murió de influenza después de darle la mano a Pingui. ¿Por qué? Porque yo me dedico a eso, porque me pone furioso, me irrita, me molesta que los principalmente afectados con microbios para la guerra son los niños y los ancianitos, sobre todo los niños. Aquí tienen lo que hace la encefalitis, que vamos a hablar a continuación, produce parálisis, una hemiplegia en la carita. No la mató el virus, pero le produjo parálisis de por vida. La peste negra, la pastelera, aquí produce llagas. Es infame, pero es digno de su época, de la de ustedes, ¿no? También la mía. La falta de moral y de ética en los científicos. Gases químicos, Irak, Afganistán, Pakistán. ¿A quién dañan? A los niños. Bueno, es una daña de servir, está ahí asustando. Pero ¿qué tal que son parientes, sobrinos, hijitos, hermanitos? La guerra moderna es infame. Cuba. Después de 1962 se hartaron de echarle a Cuba lo que quiso. De Kennedy para los que siguieron. Roya en contra de la caña, de fiebre porcina africana y otras cosas. Esta me la dijo. Bueno, no me la dijo. Esta me la regaló Juan Luis Cifuentes, que dio una conferencia en que escríbanle que les regale, bueno, a lo mejor se los vendí a ustedes. Me regaló un DVD maravilloso con fotografías de cientos de aves, nada más de un lugar de nuestro país, Bahía de Fronteras. Créanme que es un DVD precioso, son aves muy hermosas, pero para mí un ave es un arca de Noé, es un zoológico ambulante, ¿verdad? Entonces, por alguna razón, el ejército gringo en sus aventuras, estoy muy enojado con ellos, ¿no? Ha diseñado métodos como este, un globo de bajísimo costo, un mecanismo de calefacción para que no se mueran los bichos, que pueden ser esferas de plástico chafa, corriente, de unicel, huecas, llenos de plumas. La pluma del ave es algo muy sucio, son húmedas y son proteína pura. Los microbios que van ahí tienen todo lo que necesitan para vivir, como cuando vamos a Cancún: sol, agüita, humedad, tangas, en fin. Una manera de hacer sabotaje. Otra, y es cuando
Tuve el gusto de conocer al maestro Juárez, que está ahí atrás, nomás pajareando. En el año del 69, ¿se acuerdan? En 62, yo ya había dicho, caray, ¿qué eres, Manuel Servín? Mientras hay bacteriólogos que trabajan para erradicar enfermedades, el ejército de los pueblos busca provocarlas. Y luego leo en Innovaciones, hay quien me decía, ¿por qué no una revista científica? Es la misma noticia, pero una revista científica costaba mucha lana y a mí me alcanzaba nada más 2 pesos para Innovaciones. ¿Sigue saliendo Innovaciones? Ya no. Era la tercera plana. ¿No lee periódico? La tercera hoja era lo que leía. La página 2 de Innovaciones, Margarito. ¿Usted veía? Muy bien. Innovación, saca esta nota. Buscan una isla desierta para experimentos materiales. Pues que eran aves migratorias en el Océano Pacífico. Era una isla donde llegaban las aves del norte de Siberia. Entonces los pueblos estaban viendo cómo le echaban a los de Vietnam, que eran esos microbios, usando las aves migratorias. Entonces empecé a preguntarme a mí mismo, todo buen investigador, en el campo que sea, parte siempre de una pregunta. La hipótesis y todo el rollo de la investigación científica, Anaí, viene después. Lo primero que tenemos que hacer de lo que nos rodea es hacernos preguntas. ¿Y esto por qué? ¿O esto de qué? ¿O esto para qué? Mi pregunta era, ¿y en México no estarán haciendo algo? Entonces, me interesó, y estos son los caminos que siguen las aves migratorias en el continente americano. Desde Alaska, por allá arriba, bajan, Canadá, y hay unas que se siguen hasta Argentina. Entonces, esta área era una área crítica. Sé, por ejemplo, que por aquí, por la UNAM, pasan, no sé cuántas, Carlos, 1000 especies diferentes, no es mucho, 500. Entre 500 y 600. 500 especies diferentes de aves pasan por aquí. Las golondrinas son 10 millones de individuos, generalmente migran de noche. Entonces la respuesta a mi propia pregunta era, sí, también estaban experimentando en nuestra tierra con aves migratorias. Lo triste del caso es que se prestó una institución hasta este año, que es el año de 69, mediante una corta feria, el Instituto Smithsoniano de Washington se prestó a que el ejército yanqui hiciera experimentos con aves migratorias. ¿Qué produjo eso? Bueno, aquí le puedo empezar a preguntar al maestro Juárez cosas como estas. Se describió por primera vez en México, en el área de Veracruz, un virus que no existía entre nosotros. El virus de la encefalitis equina de Venezuela, que se les conoce también como EEV. Se llama de Venezuela porque era exótico en Venezuela, solo lo había ahí, y de pronto aparece en Veracruz, en tal. ¿Qué pasó? Bueno, la historia la podemos platicar Carlos y yo, y ese es el primer trabajo donde se describe. Y aprendan estos nombres: William Scherer, Robert Dickerman, Wong Chia, que estaba en biomédicas, mexicano, y este grupo del Instituto de Enfermedades Tropicales, que ya no existe. Descubrieron el virus, y fíjense qué chistoso, dicen, es un peligro porque las aves migratorias lo pueden llevar a Estados Unidos. Qué bonito, ¿no? Carambas, llegó de Venezuela a México, ¿cómo? No, es un peligro si sigue avanzando, ¿no? Ese señor está parado
de pie allá arriba, con su Filipinas, hermano, que se llama Carlos Juárez. No nació viejito. ¿No te acuerdas? Él colaboró durante el punto de la investigación con Robert Bigelman, gringo. Y es cuando empezó a aparecer este virus por acá. Y estos son otros compañeros. Gaviño hizo sus tesis, también aquí, biólogo. Mi admiración por ese señor que está ahí, hace muchos años que lo entrevisté, y me dijo, hubo un punto en que no me gustó lo que estaban haciendo. Y aunque me ofrecían una beca, Dante está echando relajo, cuidado, ¿qué va a pasar acá? Aunque estaban haciendo cosas extrañas, en donde estaba la Universidad de India, estaba el Smithsonian, estaba el Ejército, no me gustó. Y aunque me ofrecían beca para mi doctorado, y muchas gracias, ahí está tu credencial, ahí está tu lana, y Carlos Juárez está ahí, dijo, ya no colaboro con esto. No me gusta lo que están haciendo de mi tierra. Y así apareció, este es especialista en aguas migratorias, para desconcertar a los niños que están ahí con unos pitones ahí por el nuclear. ¿Qué estaban haciendo? Que no le gustó a Carlos Juárez, no lo voy a decir. Lo que yo sí sé es que de buscar en la literatura, encontré que el Instituto Smithsoniano, mediante una corta $69,000, $77,000, $94,000, la Universidad de Cornell, trabajando con William Scherer para el Departamento de la Defensa del Ejército, con lana de la Smithsonian, trabajaba arbovirus potencialmente importante para los militares del México mexicano. Esto es el interés de los militares yanquis en el México mexicano. Entonces, yo admiro a Carlos Juárez por haberse dejado. Hubo muchos investigadores del POLI, de la UNAM, médicos, biólogos, ornitólogos, que se solidarizaron con los investigadores. Les pido un aplauso para Carlos Juárez. ¿Por qué lo presento? Un ejemplo de los muchos en donde el investigador en el campo que sea colabora con el extranjero sin decir, ¿y esto para qué? Sí, es decir, esta es otra lámina en donde se ve, esto por supuesto lo hemos seguido después, en donde se ve los años, perdón, ahí se me cayó el capuchino, durante 18 años, fíjense las fechas, es muy importante, este es para el lado de acá, la verdad, córtate bien, estoy checando, maestro Víctor, número 2 puntos. Desde 1951, ojo, hasta junio de 69, el Instituto del Smithsoniano aportó dinero para que el ejército aprovechara lo que hacía Scherer y su familia. ¿Qué hacía y para qué lo hacía? Bueno, para que no haya duda, también de los últimos años. Y ahora sabrán por qué estoy explicando vacunas. Necesitaban producir una vacuna contra el virus de la encefalitis equina. En español, la encefalitis equina venezolana. En inglés, Dante, no hay nada. Venezuela, equine, encephalitis. ¿Por qué necesitaban la vacuna? Para proteger a sus soldados que andaban en Vietnam. Eran los años de la guerra de Vietnam. Y ahí echaron el virus de la encefalitis. Pero para que no les diera a sus pueblos la enfermedad, necesitaban vacunar. Pero para usar la vacuna, ya lo dije antes, necesitaban probar. ¿Y quiénes? Pues los otros útiles de ahí de la sur de la frontera. Estaban echados el virus, producir una epidemia de caballos y de hombres, el virus es equino, le dan a los caballos,
estudiando después, registra que la vacuna llamada TC83, tarea para los de este lado del salón, se meten a Google y teclean nada más BEE TC83 y van a ver qué pasa. Aquí se indujo la epidemia episodia para probar esta vacuna, pero la vacuna se usó libremente, siendo una vacuna extremadamente peligrosa, que tiene en el mundo de las vacunas el carácter in, por aquí debe decir BEE, por ahí dice que la B es in, que es investigational drug, es una vacuna bajo investigación, no se puede usar. Pero aquí se usó libremente. Aquí matamos todo hasta 80 de Bucareli, viejo. Y ¿se acuerdan en qué fecha dejó de patrocinar investigaciones de la insomnia? ¿Piensa que fue el año? 69. ¿Cuándo empezaron a aparecer los primeros caballos muertos del virus? Mata gente y caballos. Un año después, en 70. Para el 71 ya eran 38.000 los muertos. Humanos, enfermaron 25.000. Murieron 52, murieron 41. La epidemia episodia, por eso se llama episodemia, mató 93 niños y ancianos. Y enfermó con secuelas, donde anda Bendita y se asentaban, con secuelas neurológicas a miles, que no sabemos cuántos son. ¿Cuánto costó? Pues imagínense producir 33 millones de dosis, vendimos como 2 millones. Por si no se entiende, nos prestamos a un gran experimento de los yankees. Y ahí termina la historia de las aves migratorias. No, sigue. Este es 2002 y te aparece un virus del Valle del Nilo. Es un virus del río Nilo en Egipto. Apareció en la tierra de la mujer. ¿Y qué tal? ¿Qué ha estado haciendo ese virus? Pues que las aves y que no sé qué. ¿Quién se pregunta, bueno, ¿y de dónde apareció esto? Les recomiendo esta nota a los compañeros de la facultad. Es una nota muy interesante, muy larga. Una lista de microorganismos productores de enfermedad asociados a las aves migratorias. La lista es muy extensa, nada más paso rápidamente esto para que vean qué agente patógeno llevan ciertos microbios. No sé si les suene. Uno de los virus que transporta se llama ¿cuál? Es transportable por las aves migratorias pese a su plumaje tan bonito. Otros son los tripanosomas, los machaditos, también los lleva y trae. Uno muy común, el Staphylococcus aureus, el Enterococcus fecalis. Estos son microbios muy comunes en la alimentación. Cuando se intoxica uno, que lo agarra con el corre-corre, el dolor de estómago, es Staphylococcus. La paisana que está vendiendo los taquitos ahí, los guaraches, no se lavó, no necesariamente. La avifauna migratoria se asocia a la avifauna local y contribuye a la gran cantidad de caca que les mostré cuantitativamente que hay en esta zona. ¿A dónde va a dar toda esta mermelada a McCormick con su carga de microbios a lo que comemos en la casa? Una síntesis para los chavos de ¿están izquierdo, Dante? ¿Quieres leer cómo Dante lo que dice ahí? Las aves pueden ser consideradas como... No te oyó la compañera de allá, está confiando. Las aves pueden ser consideradas como
zoológicos con aves. Una ave, alguien que está aquí, hace muchos años, cuantificó que por fuera las plumas del ave lleva 2 clases de garrapatas, de ácaros, 6 de huevos, una de chiches, una de moscas. Son muy hermosas, pero muy sucias. Recordamos que estas monerías son experimentos del ejército yanqui, que en estos últimos años, ahí voy con las altas matemáticas, Elisa, se han acentuado después de Torres Gemelas. ¿Y qué año fue Torres Gemelas? 2001. Daniela, ¿en qué año fue lo de Torres Gemelas? El año no sabe, 2001. 2001. 2001. Este es el dinero de Bush, del gobierno americano, para lo que ellos llaman la guerra contra el terrorismo. ¿Qué cantidad es esta? ¿20 qué? 20 billones de dólares. ¿Cuánto se dio el año pasado? 160 billones norteamericanos. El billón norteamericano es 1.000 millones. Entonces aquí el gobierno de los güeros se está chutando 160.000 millones de dólares para cosas que tengan que ver con el terrorismo. Están haciendo cosas terribles. Es que me tengo que preparar, me tengo que defender. Entonces yo pienso lo que haría el enemigo. ¿Se dan cuenta, compañeros? 160.000 millones de dólares. Ahora multipliquen en pesos. Entonces, aquí les planteo mi lámina más seria de toda la charla. Ya vamos a terminar. El H1N1, ¿qué es? Es un virus humano, de cochino, de ave. ¿Qué es esto? Que una mutación en el DNA que ustedes conocen, una mutación afecta un par de bases, 2 o 3, pero no segmentos completos que una llanta de trailer con una llanta de bicicleta, con la llanta del carrito de los helados. Ese es el virus. Eso no lo hace la naturaleza. Yo soy de los que se inclinan por pensar que esto fue fabricado en el laboratorio y que es parte de un gran experimento. Todo lo que tiene alas vuela. Los búhos no vuelan, pero los aviones sí. Miren qué boquillo. Salió francamente chafa. Como no nací viejito, y le doy la bienvenida a mi nieta mayor, Emilia, egresada de esta facultad. Un aplauso. Muy interesada en problemas militares. Esta es un avioncito, yo hacía avioncitos. Este es como del año 1950, 40. Volaba con liga. Microfrando ahí. ¿Saben qué es esto? Liga. Esta liga yo creo que llega hasta la rectoría. Es súper elástica. Yo quisiera que todos se aficionaran a hacer aviones de motor de liga. Eso es ya de la época del Partido Jurásico. Ahora son motorcitos eléctricos, etc. Se debe de guardar la liga para que no se seque y se haga quebradiza en un envase cerradito y en oscuro. Por eso yo me chuté este del libro francés. Ni en mis pesadillas más. ¿Qué se dirá, Carmen? Horrorosas. Pensé nunca que esos avioncitos que yo hacía se volverían armas de esos miles de millones de
de dólares. Entonces, hace un mes, en Afganistán, un avión de esos que se llaman, apúntale por ahí, para que se metan a internet, ¿cómo está la palabra? Por ahí dice drones, ¿no? Aquí. La CIA contrató a Blackwater para echarles drones. Son más grandes, son del tamaño de este foro, no llevan piloto, llevan un celular, llevan un GPS, llevan Google Maps y ya pueden atacar no a un barrio, sino a una casa. Entonces a un líder talibán, a su vez, se lo echaron con un dron, son aviones de control remoto, directitos a su casa. Y yo combiné con una nota de hace algunos años de un avión de estos que llegó por ahí por La Paz, Baja California. ¿Quién? ¿Para qué? ¿De dónde? Ya saben que aquí somos así como descuidados. Blackwater, por cierto, es una empresa de mercenarios. Es una empresa de mercenarios. El ejército americano no se ensucia las manos ya. Contrata, así como la policía bancaria, las empresas de seguridad. Ahora hay equipos de mercenarios para agredir y atacar. Que si alguien de Blackwater nos escuchó la H1, el ejército, no, yo no fui. Yo contraté una compañía, pero yo no soy. Es Blackwater. Tecleen en Google drones y tecleen Blackwater. Hace un par de días todavía, ya preparado para esta charla, para mi sorpresa, me metí en internet a Wikipedia diciendo, bueno, México tendrá estos aviones, un dron, este pesa 3 kilos para que tengan escala. Mi sorpresa es que la Fuerza Aérea Norteamericana cada vez entrena menos pilotos y cada vez contrata más gente para manejar esos aviones sin piloto. Desde luego en centros donde hay computadoras y monitores, ahí controló una pandilla de 10 o 20 de estos, sin piloto. Y yo dije, ¿México tendrá? Sí. El Politécnico en la ECIME, el Zacateco, tiene la carrera de aeronáutica y tiene ganados varios premios con este dron que se llama Gavilán. Y eso es todo. No, no es todo, Carlos. Ahora se está pensando en mezclar sistemas de nanoelectrónica para combinarlos con la larva de una mariposa que cuando crezca no le haga daño, y la mariposa es un poco un Frankenstein vivo y electrónico. Entonces ahí está la mariposita, está pajareando lo que dice el tal Servín para reportárselo a Gómez Montt y Gobernación. Y hay otros drones de estos pequeñitos de 3 centímetros con forma de libélula. O sea, el mundo de ustedes del futuro, sobre todo de ese lado, como que no me gusta mucho. Ya estamos en manos de la electrónica y lo único que nos queda es denunciar. Estados Unidos, voy a terminar, no. El ejército no hace investigaciones. La base de la economía norteamericana, ahí está la chapa, Víctor. El mundo futuro es agarrar contratos. Electrónica y computación, biología y computación. Estas son algunas compañías y el monto de sus contratos para hacer cosas para la guerra. Ya dijimos cuántos miles de millones. Hay universidades, por ejemplo, ahí está una cosa, Humana, dice el Hospital Ángeles, el gobierno de Canadá, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Procter & Gamble, la Bolivia, tiene sus contratitos de 233
$233,000 millones. ¿Para qué? Seguramente un jabón para los soldados italianos. Afganistán. La guerra, sector acá del secundario. Xbox, Xbox. Ahí están Juan Carlos, Barran clavados ahí, Macedo, ahí con Call of Duty, ahí matando. La guerra es fea, no es agradable, no es lo que vemos en el juego. Esta es una forma antigua. Primera Guerra Mundial. Los más afortunados mueren en batalla. Los menos afortunados en la Primera Guerra Mundial, con gases tóxicos, se quedaron ciegos. Vamos a hacer un ejercicio. La verdad, te voy a poner un paliacate para taparte los ojos. Y luego te pido que subas y bajes 10 veces. Digo, debe ser terrible. Mejor morirse. Bueno, pues el bien está chafeado. Primera Guerra Mundial, yo no había nacido. Esta foto es muy rara. Ustedes no van a ver muchas fotos de los soldados yanquis muertos en las guerras de Panamá, de Irak, de Afganistán. No es agradable. No se trata de asustar a los ciudadanos. La guerra es bonita, estamos defendiendo la democracia. La guerra es terrible. Esta foto es rara, muestra a un soldado con toda su metralleta, su pistola 45 aquí, su agua, sus cámaras de televisión. Lo fumigaron. Aquí si no les voy a decir cómo, pero con un celular, un par de alambritos y una pila de 6 volts, ¿cómo se llaman? Esas doraditas. Las baterías. Yo hago un instrumento que mata o destruye un automóvil. Y a ese pobre cristiano ya le llegó su hora. La guerra no es agradable. Esos son los menos. Los más es que cuando termina la guerra, como yo sembré minas en el suelo, y ya firmamos la paz y todo, el campesino llega por ahí con su arado, y donde había minas, le truena la mina, y va de nuez al amigo. No se murió, se queda sin una pierna. Es un peligro mundial la cantidad de minas que hay. Vamos más rápido. Una estadística rara, tampoco la van a ver muy seguido. Las 10 principales profesiones a nivel nacional. Fíjense qué tragedia la de este país. ¿Cuántos profesionistas hay en este país de 103 millones de habitantes? Altas matemáticas, Elisa. Sí, por favor. Mauricio, Elisa. ¿Cuál? ¿Qué número es ese? ¿No ven? 1.296.000. Vamos a poner 2 millones. 2 millones de un país de 105 millones. El 2% es profesionista. Son cacahuates, muy poquitos. ¿Qué carreras? Los profesionistas son 24% contadores. ¿Qué hay tanto que contar? Médicos, abogados, administradores, aquí ya ingenieros, no hay científicos. Estudien carreras de ciencia, todas con computación. Estudien universidades, escuelas. Agradezco a la maestra Eliana que está aquí, bióloga egresada, igual que Carmen Cristo. Otro aplauso. Vamos a aplaudir aquí adentro, vamos a aplaudir a Calderón allá afuera. Una universidad cualquiera, particular o pública, tiene que hacer un esfuerzo para que a sus alumnos no los tenga así. En la historia de las universidades, nadie habla de las universidades que se hicieron obsoletas, que desaparecieron por ser inútiles, por no mantenerse
en la vanguardia de lo que sucedía. Una universidad debe tomar muy en cuenta la crítica de los alumnos. Ahora, si no hay crítica de los alumnos, Dante, correcto, estamos pelas. Eso es lo que mueve la universidad. Entonces, ni esa universidad, ni algo así como este de la ¿verdad? Entonces, termino la etapa de choro, vamos a hacer unos experimentitos y luego preguntas y respuestas. No le digan cómo que vamos a poner Bacalao. Después les digo qué es. Pero un chinito, el café de chino. Ni hao, hola, o sao shanghao, no, esa no se puede decir en público. ¿Cómo echamos microbios? A ver, por aquí. A ver, Nate, déjame hacer un experimento contigo. Aquí traigo una jeringa y virus del VIH. Hace años leí de Río de Janeiro, que le diagnosticaron VIH, se subió a un camión, con una jeringuilla, correteando a todos los pasajeros. Imagina la escena, todos saltando por las ventanillas. Entonces, no, una jeringa es solo una víctima, ¿verdad? En cambio, si paso por aquí, Elisa no has querido contestar. Pero imagínense pasar por el metro rociando gente. Es el principio de los aparatos a alta presión que van rociando cosas. ¿Quién los detecta? Esos aviones. Nadie. Bueno, esto es agua, no se preocupen. ¿Qué otra cosa tenía por aquí? Bueno, van a hacer una sorpresa. Muy bien. ¿Esto qué es? Vuela. ¿Por qué vuela? Este es lo que está un alumno que está aquí. Eso. ¿Por qué vuela? Por su forma y porque fija. ¿Qué te reprovoca los cuadros? Ah, se me olvidó. Mi medalla, oro puro, de la Sociedad Mexicana de Ornitología. Cubrebocas, estos son los que no sirven. Y esto sí. ¿Se acuerdan de estos? Sí. A la salida del mercado ya no se consiguen. Helicóptero Cruz. Desaparecieron. Ahora por un juguete japonés, de baterías, etc. Oye, por 10 pesitos, mira. En mi te lo vas a clavar, y viene la sorpresa. Oye, con esto termino yo y pasamos a preguntas y respuestas. Nuevamente, gracias a sus impuestos, pude ir a París hace unos años. Sigan pagándolos, Y veo en una calle un cuate, así como aquí en México andan los soplapetroles por la boca o lo que sea. Y este cuate está vendiendo estas aves, basándose, esto en Francia. No creo que sean más listos que nosotros. Lo que pasa es que yo creo que no tienen que ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿verdad? Lo cual, aparte de ser una cochinada, pues me molesta. Aquí, ¿cómo vamos a querer que el mexicano invente algo si tiene que buscarle? Bueno, pues en París está un cuate con su cajita. Este cuate se me hace que no va
son gracias, mi abuelo era francés. Funcionó una o dos veces y dejó de jalar. Entonces la disque liga es cacho de plástico ahí, liga en serio. Miren qué maravilla. Stop en francés. Quiere decir a ver en español. ¿Por qué acá dice vos? ¿No es maravilloso? Es el diseño de Leonardo da Vinci, el zurdo. Es pretexto ya famoso, ¿eh? Muy bien. Creo que es todo. ¿Otra vez? Preguntas, comentarios, críticas, aportaciones. Tengan en cuenta que estoy quedando solo, ¿eh? Hablando de eso, lo de influenza, pero que... ¿La mujer de quién? No. De la granja. La granja porcina en el norte. De ahí empezó la influenza. Si se venden así en sociedad, no estamos. Tengo dos ciclos buenos. Otro tengo un libro gratis. ¿Quién regala ahora con esos libros? Nadie, mi amor. Ciencia y democracia. .com. Tengo otro periódico, son periódicos en internet. Este es español y este es bilingüe. Pero aquí tengo un libro de 200 páginas gratis sobre bioterrorismo. Ahí tiene la llamadita. Ahí hablo mucho de todos los experimentos que han hecho con este país nuestro maravilloso y aguantador. Diversos países. Son decenas. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos, ya desde su época, ¿Se acuerdan ustedes de aquellos marineros ingleses que andaban en unas cuevas en Huitzala? ¿Alguien se preguntó qué estaban haciendo ahí? ¿No han oído hablar del meteorito de Allende? De la chica. El Depo-Provera. Si una chica de cualquier edad, ya son de tercera de secundaria, no sabe, no conoce el caso de Depo-Provera, pobre país, con un anticonceptivo inyectable en aceite. Se suponía que aguantaba varios meses, pero lo probaron los vuelos en Toluca, de mujeres más aguas, de Otomí, y de verdad, perdonen, da cáncer.
está prohibido en el mundo. Es otro caso, o sea, son muchas epidemias, muchos brotes. Sería largo aquí. Hay un libro y ahí hay toda una lista de experimentos que han hecho con nosotros. Otra cosa, comentar, maestra. ¿Por qué no hay que vacunarse contra la influenza, con el H1N1? Buena pregunta. Yo creo que aquí ya la maestra llegó a media charla, igual que mí, que muy bien. Pero los que llegaron temprano, pasé una lámina de cuánto tiempo lleva probar una vacuna. Porque daba 10 años La maestra pregunta por qué no es recomendable la vacuna contra la influenza. ¿Qué respondería? Porque no tiene tratamiento de la vacuna. Se ha hecho a las volandas. Para mí no hay datos de dónde se probó. Están compitiendo chinos con austríacos, con no sé qué, para vender millones de dosis. Las vacunitas de seguridad costaban $1 o $2 las dosis. Ahora, ¿saben cuánto va a costar? $10. Y una de las compañías que quiere venderle a México la vacuna contra la influenza H1N1 fue conocida hace 5 años por un accidente. Otra vez, perdonen ustedes, vendió vacuna contra la influenza aviar. Recuerden que este es triple. Aviar, porcina y humana. Pero antes hizo vacuna contra la influenza aviar. Y en Europa, los médicos, los investigadores empezaron a darse cuenta que al inyectar la vacuna la gente se enfermaba de influenza aviar. Perdonen, es que nos equivocamos. El virus no estaba muerto, estaba vivo. Estaba inyectando virus. Esa compañía que se equivocó, entre comillas, es una de las que está a punto de venderle a México. Es el laboratorio Baxter, cuya sede es Chicago, Illinois. Estas cosas son ya para gente mayor suspicaz. Chicago, Illinois, ahí era senador Barack Obama, que se dice en Radio Pasillo que es accionista de los laboratorios Baxter. ¿Sí? Entonces ustedes ya atan los cables. Laboratorio Baxter, Chicago, Obama, llega a México, la empresa, y ahora quiere vender vacuna. ¿Preguntas, comentarios? Compañero. Es una forma de que, bueno, en la seguridad durante 1500 años estuvimos viviendo con plumas de ave, de que esta forma de escritura haya creado epidemias en Europa o, por ejemplo, en las Américas. Yo creo que sí. Lo que pasa es que cada vez un especialista en vertebrados, habla con un material metido de historiador. Yo soy un entusiasta de la interdisciplinariedad. Hablar matemáticos con ingenieros, con biólogos, con bacteriólogos. Pues yo creo que sí había muchos casos. Lo que pasa es que la gente no los documenta. Los microbios, después de todo, ¿cuándo se descubrieron, maestra Emilia? Yo no estaba ahí, es una cosa sabia. Yo no estaba ahí. Luis Pasteur, 1860, hasta que se inventó el microscopio. 200 años antes lo descubrió otro señor en Holanda, que se llamaba Liebenberg. ¿Por qué? Porque era un metiche. A Holanda iba a dar toda la riqueza de América. Entonces la gente compraba y vendía telas. Y el señor Liebenberg, Anthony Liebenberg, tenía una cosita que se llama cuentahilos, maestra. Cuentahilos. Y ahí estaba viendo las telas. Una tela que decían que era de mucho tramado, muy fuerte, le cargaban más impuestos. Y una tela así como
con papel de baño marca libre, ¿no? Entonces él hacía sus propios lentes. 1600 maestro Llana, correcto, 50, 1650 a 1660. Llegaban los reyes a Holanda, a Delft, a ver, y creo que se murió él, que hacía sus lentes. Pasaron 200 años, se perdió ese consumo, hasta 1856, que se inventó el microscopio compuesto. ¿Se acuerdan? Objetivo, ocular. Entonces la gente no ataba cabos. ¿Sí? La peste en Europa. Europa tenía 1300. Darío. ¿Qué población tenía Europa en 1343? ¿Cuántas personas? 33. Muy bien, y atinó 100 millones. Llegó la peste del sur de Europa y murieron 25 millones. ¿Por qué? Ustedes no sabían, pero todo se había desatado en un puerto que se llamaba Jaffa, donde los tártaros que estaban rascando a la frontera de Europa arrojaban a los castillos cadáveres de enfermos con peste. Entonces de ahí empezó a recuperar. Pero la gente no sabía que eran microbios, le llamaban el mal del aire. Hay toda una historia. Yo sí creo que haya habido muchos brotes en muchos continentes por aves migratorias. ¿Otra pregunta? ¿Ya no? ¿Comentarios? ¿Quién ayuda a estar de canasta ahí? ¿Ya no? Aquí es 50 pesos, allá es 20 pesos. ¿No sabe usted si en el Sinvestab ya tienen la vacuna de H1? Ya en el Sinvestab hay vacuna para el H1. Para la cocina, que si en el Sinvestab ya. Ah, en el Sinvestab. Ay, me pones en un predicamento. Yo dirigí la fábrica de vacunas de este país hace unos 10, 15 años. Hacer vacunas al director le quita el sueño. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que hace 10 millones de dosis. Muy poquito. Esas vacunas las va a tomar el médico y a la pompa de los brazos del sujeto. Basta que se muera o se enferme uno, ¿qué le pasa al director de la institución? Cuello, como dijo el chino. Entonces yo desconfío. Bueno, eso implica tener muchas secciones para probar la seguridad de una vacuna. Te puedo decir de memoria cuántas pruebas se hacen para las vacunas que mencioné antes. La BCG, la DPT, eran del orden de 30 a 40 pruebas en el laboratorio y en animales, en caballos, en conejos, en ratones, en algún pasante que andaba por ahí. 30 o 40 pruebas, entonces ya se liberaba la vacuna para el uso humano. Y yo desconfío de eso. ¿Te contesto la pregunta o no? El Sinvestab. El Sinvestab no tiene fábrica de vacunas. Los investigadores están en un laboratorio, seguramente acondicionado, etc. Pero sería cosa de preguntarles, ¿ya lo probó si quieren la muchacha del aseo? ¿Ya la probó en la familia? ¿En cuántos sujetos ha probado su seguridad? No lo preguntaste, pero te lo digo. El accidente de vacunas más grande en el mundo por haberse equivocado y dejar toxina tetánica en lugar del toxoide inactivado costó la vida a 500 a 1000 niños. Ningún otro
país nunca ha habido una equivocación que dice es vacuna y no era, que cueste la vida a los niños. Adivina qué país es. India. Fue la idea. México, México, iba a ser una broma de mano. México, pero ningún libro oficial. ¿En qué año? ¿Perdón? ¿En qué año? 1969, Navidad, venía el fin de año, se cayó la etiqueta, los frascos de la toxina con el formol, se cayó el chalán y este creo que es de acá y este creo que es de acá. Pasaron meses, se hizo la vacuna y empezaron a morir. Y el presidente, odioso presidente, ¿cuál es el odioso presidente de los últimos años? Hay muchos. Y era el que le tocó eso. Y dijo, por eso, fue una decisión política buena, fíjese. Es decir, que eso dijo, la versión oficial será que una enfermera en tal institución usó agujas oxidadas. Y entonces, por eso les dio letra. Decisión. ¿Por qué? Porque si decimos que las vacunas de la Secretaría de Salud o de quien sea están mal preparadas, no se vuelve a vacunar a la gente en 20 años. Lo mismo. En la India fue un accidente de una fábrica de pesticidas, en donde se mezcló un tanque con otro y se produjo un gas que se llama sarín. Y estaba en un barrio pobre de un lugar pobre que se llamaba Bhopal. Murió 500,000 de personas. La empresa Union Carbide, para enfrentar la demanda, cerró al estilo moderno. Piensen, no sé si fuese el centro. Cerró como Union Carbide, el director desapareció y reapareció la empresa con otro nombre. Pesticidas de Guatulco, SDRL. Por favor. Yo estoy muy intrigada en todo este procedimiento que se está siguiendo para lo de las vacunas y toda esta política mediática que están haciendo con lo de la vacuna, porque los antecedentes, como usted comentaba, más bien son políticos tratando de mover la economía de los países, haciendo matanzas masivas, digamos, para convencer. Hay ahorita una propaganda propia de la universidad que dice que el virus de la influenza sí está con, dice algo así, sí existe o sí es verdad. No es cuento. No es cuento, pero es algo así. A mí me preocupa mucho ese tipo de cosas porque van a hacer hasta lo imposible por convencernos, persona por persona, de que el virus sí mata. ¿Y a través de qué? Pues una vacuna que nos van a decir que parece radical, como se dice. Parece maquiavélico, pero suena muy real porque históricamente han dicho cosas de ese tipo. Y otra cuestión que quisiera comentar también es preguntarle a usted, la mortalidad de los virus. Se nos ha dicho que es muy alta. Tardar 10 años en hacer una vacuna, me pregunto, para el virus H1N1, ya mutó para en 10 años. La vacuna que tengamos va a servir para el virus que se estaba haciendo la vacuna, o ya el que va a estar en ese momento es otro virus. Entonces esa vacuna después de 10 años tan costosa, en volúmenes tan grandes, pues el virus ese ya ni siquiera va a existir, va a ser otro. Entonces no vamos a tener ni siquiera modo de defendernos para aquellos que sí van a estar presentes. No vamos a tener cómo defendernos porque quieren esterilidad, no se toquen, no se acerquen, lávense las manos 20 veces. O sea, una persona que vive en asepsia, pues tiene toda la posibilidad de enfermarse de cualquier virus, así sea lleno, el más recargado de carne. Pero yo creo que con todos los conocimientos que vamos adquiriendo, me parece que los alumnos, tanto de los niveles de enseñanza media hasta superior posgrado, debemos de tener en cuenta de que la información que nos llega, nosotros tenemos que hacer una especie de tapizado de él para que nosotros saquemos conclusiones
y no nos vayamos a repetir lo que nos dicen los medios o a lo que dice un político que ya recibió instrucciones a nivel mundial, como es la Organización Mundial de la Salud. Sí, fueron varias cosas muy importantes. La más importante es lo último. Los jóvenes ahora, Dante y Víctor, maestro Víctor, no hay que sentarnos juntos, Los jóvenes ahora reciben un bombardeo de información y no tienen esa capacidad de que yo creo que esa es función de la escuela, a cualquier nivel, hacerlos críticos para seleccionar. Si no, estamos pelos. Yo creo que el joven mexicano, de cualquier edad, pero en particular de esta edad, es muy tóxico. Parte de mi vida, y perdón, me tengo que hablar de mí, solo me tengo a mí mismo, como decir, por ejemplo. Comparo con estudiantes de Inglaterra. No, aquellos son terribles en su capacidad crítica y analítica. Aquí la educación ha buscado crear alumnos dóciles, obedientes, sumisos. Y luego les queremos decir que hay que ser críticos. Segundo, eso es muy importante. Segundo, ¿el virus existe? Claro que existe. El virus, todo eso existe, pero es un virus muy especial. Porque es una campechana que tiene un pedazo de virus humano de una cepa norteamericana. Vamos a poner aquí algo de ese, otro pedazo de virus humano de una cepa asiática. Luego tiene un pedazo de virus porcino y luego tiene un pedazo de virus aviar, de ave. La naturaleza no hace eso. Mutación, sí hay mutación, claro, mucha, pero la mutación se refiere a un triplete de DNA, a unas bases, ¿verdad? Puede ser aquí, puede ser acá, pero no a segmentos muy grandes de DNA. Por eso digo que solo es en el laboratorio. Segundo. Tercero, el virus de la influenza cambia constantemente. Yo lo mencionó. Es un virus muy mutable, cambia su estructura frente a otros virus muy estables, que no cambian nunca. El virus del herpes. Ahora que los jóvenes están en el mundo de la sexualidad, ¿verdad? Ojalá no les dé herpes nunca. El herpes no se quita, es un virus muy estable, que aparece y desaparece y no sabemos cómo. Son dolores terribles. Es muy estable. El virus de la viruela es muy estable, pero el virus de la influenza cambia cada año. Yo no lo había visto así, agradezco su comentario. Esto de la vacuna para la influenza va a servir desde un año, porque al otro año el virus ya cambió, y otra dosis de vacuna, y otra. Es un virus muy estable. Seguramente es una familia de virus. Estamos hablando aquí de 4 familias de virus. Hay otro virus que debería ser preocupación de todos, en particular de estos jóvenes, el virus del papiloma humano. Que ahí anda la vacuna. Sí, es necesario. Se dice que el 80% de los jóvenes de cualquier edad, en edad sexual, el 80% está contaminado por el virus del papiloma. ¿Qué es el papiloma? Una verruga, como las verrugas que vieron en 100 personas. Es una verruga blanca en los genitales. Es altamente infeccioso. Olvídese del VIH. El virus del papiloma lo tiene el 80% de la gente. Sexo con condón. ¿Cuál es el problema? Que el virus del papiloma es una familia de 20 o 30 parientes, de los cuales la mitad son cancerígenos, ¿verdad? Entonces, pasados los años, 40, 50, 60, le dio cáncer, el piquirrino, la vagina. ¿Por qué?
A mí me gustaría que en la Facultad de Ciencias se enseñara más microbiología. La dominancia es de baja tendencia. Hice un análisis de un libro, Gustavo Ruiz y Fuentes, el libro que publicó con Anita Hoffman, sobre todas las tesis hechas en esta facultad. Solo el 5%, 4% es de tesis sobre microorganismos, aves, bacterias y virus. Muy poquito. El mundo microbiano es un mundo muy complejo y dominante en la vida diaria. Sí, gracias, sí. Maestra Carla. Muchas felicidades, muchas gracias, me pareció extraordinaria tu conferencia. ¿No quieres anotar tu correo electrónico, por favor? Sí, cómo no. En mis otros periódicos. En estas dos está mi correo, pero se los doy aparte. El servir, yahoo.com. Este es mi correo.